La increíble historia de Job, un hombre extraordinario cuya valentía lo llevó a enfrentar desafíos inimaginables, nos sumerge en un viaje épico de proporciones monumentales. A lo largo de su vida, Job experimentó pérdidas devastadoras, desde ser privado de sus seres queridos hasta ver desaparecer sus posesiones más preciadas, como su hogar y pertenencias. Pero Job no se dejó vencer por la adversidad. En medio de la tormenta, cuando la enfermedad también se cernía sobre él, demostró una fuerza interior impresionante. En lugar de rendirse ante el dolor y la desesperación, resistió con una tenacidad que dejó a todos asombrados. La narrativa de Job se desenvuelve como una emocionante película de aventuras, llena de desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso es que Job no claudicó, incluso cuando la situación parecía desesperada. Su valentía y determinación son una fuente de inspiración para todos nosotros, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, podemos descubrir una fortaleza interna capaz de superar cualquier adversidad. En este relato épico, la figura de Job se erige como un símbolo viviente de resiliencia y fe inquebrantable. Su capacidad para mantenerse firme frente a las pruebas más duras, nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a descubrir la profundidad de nuestra propia fortaleza interior. A través de las páginas de esta historia extraordinaria, somos testigos de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad, incluso cuando la tormenta parece interminable. El viaje de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la resistencia humana y la capacidad de encontrar esperanza en medio de la desesperación. Su historia no solo es una crónica de pérdida y sufrimiento, sino también un testimonio conmovedor de la capacidad del espíritu humano para elevarse por encima de las circunstancias más desafiantes. Cada capítulo de su vida nos inspira a buscar la fuerza interna que yace en lo más profundo de nuestro ser, invitándonos a descubrir la resiliencia que todos llevamos dentro. La historia de Job nos muestra que, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, la valentía y la fe pueden guiarnos hacia la luz al final del túnel. Este relato se convierte en un faro de inspiración, recordándonos que la verdadera fortaleza no radica solo en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con coraje y perseverancia. Así, la historia de Job sigue resonando a lo largo del tiempo, instándonos a descubrir nuestra propia fortaleza interna en medio de las vicisitudes de la vida. Vamos a la increíble historia de Job, un hombre dotado de un coraje sin igual. Nos introduce en una saga épica repleta de desafíos monumentales que dejaban a todos a su alrededor genuinamente impresionados por su fortaleza. Nos sumergimos en un momento devastador, donde no solo experimenta la pérdida de sus seres más queridos, incluyendo a sus propios hijos, sino que también contempla impotente cómo se desmorona todo lo que alguna vez poseyó, desde la solidez de su hogar hasta las joyas más íntimas de su vida. Sin embargo, la trama se adentra aún más en la oscuridad cuando, sumado a todas estas adversidades, Job es azotado por una enfermedad que se manifiesta a través de dolores físicos intensos. ¿Y cuál fue su respuesta ante tal adversidad? De manera sorprendente, en lugar de sucumbir a la desesperación, Job se mantiene firme, exhibiendo una resiliencia que se convierte en una fuente de inspiración para todos nosotros. La Odisea de Job se despliega como una epopeya cinematográfica llena de desafíos inmensos. No obstante, lo extraordinario radica en que, incluso cuando la complejidad de la situación alcanza su punto máximo, Job no se rinde, demostrando una tenacidad que va más allá de las narrativas comunes. Este relato nos invita a reflexionar sobre la asombrosa capacidad humana para hallar fuerza interior, incluso en las horas más sombrías. Casi como si Job fuera un superhéroe de carne y hueso, encarnando la convicción de que podemos enfrentar cualquier adversidad, por más abrumadora que parezca. Su historia no es simplemente un testimonio de coraje, sino una lección viva de que la verdadera fortaleza se manifiesta en la resistencia ante las dificultades, erigiéndose como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Así, la epopeya de Job no solo es una crónica de superación, sino un recordatorio inspirador de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, podemos encontrar la luz de la perseverancia dentro de nosotros mismos.
Este relato se convierte en un llamado a explorar nuestra propia capacidad de resiliencia y a descubrir la fuerza que reside en el núcleo de nuestra humanidad, inspirándonos a seguir adelante incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con mayor intensidad. La historia de Job, entonces, se convierte en un viaje fascinante que no solo nos muestra la oscuridad de las pruebas, sino también la resplandeciente luz que puede emerger de la valentía y la fe inquebrantable. Cada página de esta epopeya nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fortaleza interior y a reconocer que, en nuestra propia narrativa personal, también podemos encontrar la capacidad de resistir y triunfar sobre las tormentas que la vida nos presenta. En los primeros compases de esta fascinante historia, Job se sumerge en una profunda tristeza y angustia, abrumado por las adversidades que lo aquejan. De manera intensa, permite que sus emociones se manifiesten vívidamente, desgarrando sus vestiduras y simbolizando su sufrimiento. Este estado emocional tan crudo y palpable establece las bases para una narrativa rica en matices y profundidad. La trama toma un giro aún más intrigante con la llegada de los amigos de Job. Sin embargo, en lugar de ofrecer el consuelo que uno podría esperar en momentos difíciles, estos amigos deciden desafiarlo. Sus insinuaciones sugieren que las desgracias de Job podrían ser el resultado de sus propios errores, creando así una atmósfera tensa y conflictiva entre el protagonista y sus compañeros. La relación complicada entre Job y sus amigos se convierte en el epicentro de la historia, explorando las complejidades emocionales y los pensamientos intrincados del protagonista. Cada interacción entre Job y sus compañeros está impregnada de detalles reveladores, desentrañando aspectos intrigantes de la trama y proporcionando una visión más profunda de los personajes. La narrativa va más allá de la superficie al adentrarse en una trama intricada repleta de giros inesperados. Estos acontecimientos invitan a la reflexión sobre las razones detrás de las adversidades y plantean la cuestión crucial de si éstas se originan en las decisiones equivocadas que cometemos. Así, la historia se convierte en una exploración más amplia y profunda sobre la naturaleza de la adversidad y la responsabilidad personal. La trama no se contenta con explorar únicamente las intensas emociones de Job, sino que se sumerge en las profundidades de su mente, revelando los matices de su viaje. Este enfoque minucioso plantea preguntas filosóficas fundamentales sobre el significado del sufrimiento y la culpa, proporcionando una experiencia narrativa que va más allá de los límites convencionales. Este relato cautivador nos sumerge en un viaje lleno de complejidades y reflexiones. La historia se enriquece con una exploración profunda de la condición humana, ofreciendo una perspectiva única sobre el sufrimiento, la amistad y las decisiones que moldean nuestras vidas. En el escenario de un diálogo efervescente entre Job y sus amigos, compuestos por Elifaz, Bildad y Zofar, el ambiente estaba saturado de discusiones apasionadas sobre los desafíos que Job enfrentaba en su vida. El núcleo del debate residía en la convicción inquebrantable de los amigos de que las tribulaciones de Job eran el resultado de sus propias acciones pecaminosas, instigándolo incansablemente a arrepentirse de sus supuestos errores. A pesar de esta presión insistente, Job se mantenía firme, defendiendo con resiliencia su integridad y refutando la narrativa que lo culpaba por todos los infortunios que atravesaba. En el ardor de esta interacción animada, Job expresaba su frustración de manera enérgica. Se encontraba frente a amigos que, a su parecer, no lograban comprender verdaderamente la complejidad de su situación. La falta de entendimiento por parte de sus amigos se convertía en un punto de tensión, evidenciando la dificultad que Job enfrentaba al intentar transmitir la profundidad de sus experiencias. En este contexto, el desafío de Job no era solo enfrentar sus adversidades personales, sino también articular de manera clara y persuasiva a sus amigos que la realidad que él vivía iba más allá de una simple conexión con acciones pecaminosas. La dinámica de esta conversación acalorada revelaba no solo divergencias de opiniones, sino también destacaba la intrincada red de emociones, expectativas e incomprensiones que impregnaba la relación entre Job y sus amigos. La narrativa compleja que se desenvolvía en este diálogo evidenciaba la dificultad que Job experimentaba al intentar ser verdaderamente comprendido, resaltando las sutilezas de un contexto interpersonal marcado por interpretaciones variadas y desafíos de comunicación.
En este punto de la historia, la intensidad del debate entre Job y sus amigos genera una tensión palpable. Las palabras se convierten en flechas que se lanzan de un lado a otro, y la falta de empatía entre las partes se convierte en un obstáculo significativo. Job se enfrenta no solo a sus propias tribulaciones, sino también a la soledad que surge de la incapacidad de sus amigos para comprender plenamente su situación. A medida que la trama avanza, la complejidad de la narrativa se intensifica. Las emociones se entrelazan en un torbellino, y la lucha de Job por ser comprendido se convierte en un tema central. Cada palabra, gesto y expresión facial se convierten en elementos clave que revelan las tensiones subyacentes y las complejidades de las relaciones humanas en momentos de crisis. La historia, lejos de quedarse estancada en la superficie del conflicto, se adentra aún más en la psicología de los personajes. Job se enfrenta no solo a sus propias luchas, sino también a la tarea desafiante de hacer que sus amigos comprendan la profundidad de su experiencia. Este desafío no solo resalta la fortaleza emocional de Job, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas cuando se ven afectadas por malentendidos y juicios precipitados. En este punto crucial, la trama se expande hacia una exploración más profunda de las motivaciones de los personajes. ¿Qué impulsa a los amigos de Job a mantener su posición tan firmemente? ¿Es su convicción basada en la compasión o en la rigidez de sus propias creencias? Estas preguntas añaden capas adicionales de complejidad a la narrativa, llevándonos más allá de la superficie de un simple conflicto hacia las complejidades de la psique humana y las dinámicas interpersonales. Así, la historia continúa su viaje, no solo como un relato de las tribulaciones de Job, sino como una exploración profunda de la condición humana en medio de la adversidad y la búsqueda de comprensión. Cada giro en la trama añade más profundidad a la narrativa, ofreciendo a los lectores una experiencia enriquecedora que va más allá de las expectativas iniciales. En este fascinante capítulo de la historia de Job, nos sumergimos en una emocionante travesía mientras él se esfuerza por descifrar el propósito divino que da forma a toda su existencia. La respuesta de Dios a esta búsqueda no solo es magnífica, sino que también está repleta de revelaciones profundas. Dios no solo se manifiesta en grandeza, sino que también destaca su soberanía, ese poder intrínseco que impregna toda la creación y, por ende, mantiene el orden cósmico. No obstante, la grandeza de esta respuesta va más allá de ser una simple exhibición de la autoridad divina. Dios desafía a Job de manera sutil, planteando la pregunta de si la finitud humana realmente puede abarcar y comprender la inmensidad de la sabiduría divina. Esta interacción no se limita a la comunicación directa entre el Creador y la criatura, trasciende a los dominios de la filosofía y la teología. Al cuestionar la capacidad de Job, y por extensión, la de la humanidad, para comprender los planes divinos, Dios provoca una profunda reflexión sobre los límites de la cognición humana frente a la grandeza divina. Este diálogo no solo resalta la inmensurabilidad de la sabiduría de Dios, sino que también destaca la humildad necesaria para que el hombre reconozca su posición limitada ante el conocimiento y el poder ilimitados de Dios. De esta manera, este profundo intercambio entre Job y Dios va más allá de ser una simple respuesta divina, se convierte en una invitación a la contemplación. Nos desafía a reflexionar sobre la compleja relación entre la finitud humana y la infinitud divina, alimentando una búsqueda continua de comprensión y humildad frente a lo desconocido. Es como si Dios, a través de este diálogo, nos alentara a explorar los misterios de la vida y a crecer en sabiduría y humildad mientras enfrentamos lo desconocido. Esta conversación, lejos de ser un simple momento en la historia, se convierte en una inspiración para una jornada continua de comprensión y aceptación ante la grandeza divina. Nos incita a sumergirnos en la profundidad de la reflexión, invitándonos a explorar los límites de nuestro entendimiento y a reconocer que, en la vastedad del conocimiento divino, encontramos una oportunidad constante para el crecimiento espiritual y la humildad. Así, la historia de Job se erige como un testimonio eterno que va más allá de las páginas escritas. Nos insta a no solo leerla, sino a absorber cada capítulo como una lección profunda sobre la relación entre el hombre y lo divino.
La riqueza de este diálogo nos guía a abrazar la complejidad de la existencia y a aceptar con humildad nuestra posición en el universo, donde la comprensión y la aceptación son clave para avanzar en nuestra propia travesía espiritual. En este sentido, cada palabra pronunciada en esta conversación divina resuena como un eco que nos invita a seguir explorando, aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión de la inabarcable grandeza de lo divino. La historia de Job, entonces, se convierte en un faro que ilumina nuestro camino hacia la búsqueda constante de sabiduría y humildad. Cada intercambio entre Job y Dios se convierte en un manantial de reflexiones, desafiándonos a ir más allá de los límites de nuestro conocimiento y a adentrarnos en las profundidades de la divinidad. La travesía de Job se vuelve así una invitación a explorar los misterios de la existencia, a cuestionar nuestras propias percepciones y a abrazar la maravilla de lo desconocido. La magnificencia de la respuesta divina a Job no solo radica en su grandiosidad, sino también en la sutileza con la que Dios plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y su capacidad para comprender lo trascendental. Este diálogo no se limita a la narrativa bíblica, se extiende como un río de sabiduría que fluye a través de las edades, nutriendo nuestras mentes y almas con la posibilidad de una comprensión más profunda. En este contexto, cada palabra pronunciada por Dios se convierte en un hilo conductor que nos guía a través del laberinto de la existencia, recordándonos que la búsqueda del conocimiento y la humildad es un viaje constante. Las reflexiones de Job nos despiertan, invitándonos a no solo escuchar, sino a participar activamente en la exploración de nuestra relación con lo divino. Así la conversación entre Job y Dios trasciende su significado original y se transforma en una fuente inagotable de inspiración. Nos impulsa a integrar la humildad en nuestra búsqueda de sabiduría, reconociendo que, aunque nuestras mentes son limitadas, la conexión con lo divino nos ofrece una perspectiva que va más allá de nuestra comprensión terrenal. En conclusión, la historia de Job se erige como un testimonio perdurable que nos desafía a abrazar la maravilla de la búsqueda espiritual. A través de sus palabras y las respuestas divinas, se nos insta a continuar explorando, aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión de la magnitud divina. La travesía de Job nos recuerda que, en la vastedad de la existencia, la humildad y la búsqueda de la verdad son aliadas inseparables en nuestro camino hacia la comprensión divina. Enfrentando innumerables desafíos en su jornada, Job se encontró ante una encrucijada. Sin embargo, en lugar de rendirse al desespero, tomó la sorprendente decisión de dirigir sus oraciones a los amigos que lo rodeaban. Y he aquí que, como por un toque mágico divino, Dios operó un giro extraordinario en su vida. La respuesta divina no fue simplemente una solución para los problemas de Job, fue una multiplicación exponencial de sus posesiones. Todo lo que poseía fue no solo restaurado, sino duplicado por una gracia divina que trasciende cualquier comprensión humana. La generosidad de Dios se manifestó de manera inesperada y abundante. La segunda mitad de la vida de Job emerge como un capítulo de gloria y prosperidad, eclipsando incluso las bendiciones de la primera parte de su jornada. Parece que Dios, en su infinita sabiduría, decidió manifestar su poder y amor de manera destacada en la vida de Job, como si dijera: espera, Job, que ahora voy a mostrar todo mi poder y amor por ti. Es intrigante notar que, incluso en medio del sufrimiento, Job fue capaz de discernir la fidelidad de Dios brillando intensamente. Su historia sirve como un recordatorio poderoso de que, en los momentos más difíciles, la fe y la confianza en Dios no solo nos sostienen, sino que también nos llevan a sorpresas increíbles. La narrativa de Job nos anima a mantener la fe, independientemente de las adversidades que podamos enfrentar. Nos inspira a creer que Dios, con su poder transformador, puede convertir las situaciones más desafiantes en fuentes inagotables de bendiciones, superando ampliamente nuestras expectativas más optimistas. Así, la historia de Job no es solo un relato bíblico, sino una fuente de inspiración atemporal que nos invita a confiar en el plan divino incluso en los momentos más oscuros. Este relato bíblico nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la gracia divina y cómo, a veces, las respuestas a nuestras oraciones pueden venir de maneras inesperadas y abundantes.
La historia de Job nos enseña que, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, la fidelidad de Dios puede llevarnos a una nueva temporada de bendición y prosperidad. Nos invita a mantener la esperanza y la confianza en medio de la adversidad, recordándonos que la historia no termina con la tristeza, sino que puede transformarse en un testimonio asombroso de la gracia divina. Así, la vida de Job se convierte en un testimonio vibrante de la capacidad de Dios para restaurar y multiplicar lo que parece perdido. La sorprendente transformación en la vida de Job no solo destaca la omnipotencia de Dios, sino también su amor inagotable que supera cualquier comprensión humana. Esta historia nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en que Dios puede intervenir de maneras extraordinarias, transformando nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. La historia de Job, por lo tanto, se convierte en un faro de esperanza y un llamado a confiar en el proceso divino, incluso cuando todo parece perdido. Si esta conmovedora historia de Job ha dejado una huella en tu corazón, te extendemos una cordial invitación a formar parte de nuestro canal. Al unirte, no solo estarás al tanto de futuras historias y reflexiones profundas, sino que también contribuirás a crear una comunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. No olvides dejar tu like y compartir para que siempre recibas nuestras notificaciones y puedas seguir explorando juntos los misterios de la vida y la sabiduría divina. Tu participación es valiosa, y nos encantaría contar contigo en este viaje de descubrimiento y reflexión. Agradecemos tu apoyo y esperamos que estas narrativas inspiren momentos de reflexión y contemplación en tu vida.